Yo, Yamandu Orsi, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. Los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi estuvieron marcados por renuncias, renegociaciones y un estilo pragmático y moderado. La caída de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, a 47 días de iniciado el gobierno, sumado a la renuncia de la vicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos y el presidente del Instituto Nacional de Colonización, fueron los momentos más complicados políticamente para un gobierno que hizo campaña bajo el eslogan que gobierne la honestidad. El regreso de la izquierda al poder ya tiene 40 decretos, una negociación que evitó un juicio internacional, la renegociación del proyecto Neptuno en Arasatí y un plan de atención a la salud mental que aún no tiene detalles. Con la oposición, la discusión estuvo centrada en la herencia. Las críticas se centraron en la falta de una agenda clara y de un buque insignia. Un gobierno que no tiene rumbo en diversos temas. ¿Qué tan representativos del gobierno son los primeros 100 días? Y siempre querés más. Ahora, yo no pensaba otra cosa distinta. ¿Cuáles son los principales desafíos de Orsi y el Frente Amplio? Hay que sacar el freno a mano, acelerar, que es lo que necesitan los uruguayos. A nosotros nos parece que es un saldo positivo. Yo dije que este es un gobierno en modo avión que empezó como carreteando muy lento. La crítica la vamos a recibir de todos lados y no me puedo asustar por eso. No hay que andar a las apuradas. No se puede exigir en 100 días lo que no se hizo en 5 años. Si alguien pensaba que yo iba a entrar con 3 o 4 leyes, iba a ser la vedette del carnaval, que sigan esperando, no me interesa. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a todas las voces en vivo por la pantalla de Canal 4 2208. Arrancamos el debate para cerrar una semana movida, que dejó mucha tela para cortar la semana, pero como ustedes veían también dejó los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi, del retorno de la izquierda al gobierno, al poder. Y quiero plantearle ya una pregunta. ¿Estos 100 días fueron de luna de miel, como se suele decir en política, o fue una primera cita de Tinder en este mundo de aplicaciones? Es decir, traduzco, una primera cita un poco incómoda. Les voy a presentar a los invitados que tenemos en la noche de hoy. Está Sebastián Valdomir, diputado por el MPP y durante este año presidente de la Cámara de Representantes. Es sociólogo egresado de la Universidad de la República. Bienvenido, Valdomir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sebastián Andújar, diputado por el Partido Nacional, también fue presidente de la Cámara de Representantes. En las últimas elecciones departamentales fue uno de los candidatos a la Intendencia de Canelones por la coalición republicana. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Los dos, Sebastián, quedaron acá de punteros. José Lorenzo López, dirigente sindical con larga trayectoria, recientemente asumió como nuevo secretario general del PIT-CNT, pero también ha ocupado cargos de dirección en gremios como COFE y el sindicato del INAU. Bienvenido, José Leo. Un gusto estar acá. Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, entidad que engloba a casi 30 empresas. Bienvenido. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Leonardo Pereira, periodista y escritor con casi 35 años de trabajo en diferentes medios. Actualmente es editor en el diario El Observador, donde también tiene una columna de análisis político. Bienvenido, Leo. Gracias, Vivi. Y Rafael Porsekansky, sociólogo y analista político, director de Opinión Pública de Opción Consultores, que regularmente presenta sus estudios en Telenoche, que esta noche nos tiene uno para presentar aquí en Todas las Voces y que además es docente en la Universidad Dort. Bienvenido, Rafa. Muy buenas noches, Vivi. Comenzamos con esta pregunta que planteaba. ¿Qué les parece? En política esto se habla mucho de luna de miel. No sé cómo lo sintió Valdomir. Si sintió la luna de miel o sintió más bien esta primera cita de Tinder. Fue un comienzo de gobierno que no era de lo que nosotros esperábamos, porque nadie espera a los 2 meses tener los imponderables como fueron, por ejemplo, las renuncias de la ministra de Vivienda, lo que tuvo que ver con el Instituto de Colonización. Pero en ese sentido igual nosotros nos parece que en 100 días el balance es positivo porque el gobierno, aún con un montón de baterías puestas en las campañas departamentales, logró sacar adelante y poner en marcha en el entorno de entre 70 y 80 medidas concretas alineadas con las prioridades que el gobierno se marcó. Y creo que ahí hay cosas para decir muy importantes. Y elemental también remarcar que encontramos un aparato financiero difícil como para poner en funcionamiento algunos de los grandes proyectos que tiene este gobierno. El saldo para mí es positivo, veremos cómo se desencadenan los próximos meses. Bien, vamos a ir a alguno de esos puntos, Sebastián. Ni luna de miel, ni Tinder.
este gobierno no ha llegado ni a planificar la primera cita. Está en un estado de contemplación profunda, con la mirada puesta permanentemente en el gobierno anterior, lo que hizo el gobierno anterior y lo que hizo el gobierno anterior. Es hasta una actitud obsesiva que tiene con el gobierno de la coalición y no le ha permitido todavía desarrollar su propia impronta. Nos tiene preocupados porque está adormecida la situación. ¿Cuál es la visión de los trabajadores, Joselo? Bueno, nosotros tenemos la mirada con las luces un poco más largas, ¿no? Porque para el movimiento sindical el partido se empieza a jugar ahora en el segundo semestre por los consejos de salario y por la ley de presupuesto. Por lo tanto, la mirada corta de estos primeros 100 días, que siempre es muy arbitrario poner el corte, pero en algún lado hay que ponerlo, yo esperaba un poco más de algunas decisiones del gobierno más contundentes, pero también entiendo de que hay algunas cosas que quedaron del gobierno anterior, sobre todo en materia presupuestal, en algunos organismos públicos, que realmente hacen mucho ruido y que le dejan poco margen de maniobra al gobierno y que a nosotros nos preocupa porque vamos a tener que enfrentar eso en el marco de una definición de una ley de presupuesto para los próximos 5 años que creemos que va a estar de alguna manera marcada por esa situación. Vamos a hablar más adelante de la ley de presupuesto porque obviamente mirando al futuro es clave para el gobierno de Orsi. Ya voy a ir con la mirada de los empresarios, pero antes tenemos una encuesta en Twitter y los invitamos a votar justamente para saber su opinión. ¿Cómo evalúan los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi? Obviamente que no tiene la calidad científica esta encuesta de la que nos va a presentar Rafa ahora, pero los invitamos a votar. Las opciones son bueno, muy bueno, malo, muy malo. Así que los invitamos a votar en Twitter, no en X. La visión de los empresarios. Bueno, a ver, creo que 100 días no es un tiempo razonable para juzgar una gestión, pero sí lo que nosotros tenemos como muy fuerte, como mirada del sector empresarial, es el sentido de urgencia. Nosotros entendemos que hay una serie de temas que están pendientes en el país, que son necesarios encarar, que son oportunidades de mejora y que algunos hace mucho tiempo que están sobre la mesa, pero no se encaran. Entonces, nosotros tenemos un sentido de urgencia, podríamos decir, de hacer lo que hay que hacer. Nosotros hicimos un documento el año pasado que entregamos a todos los partidos y a todos los presidenciables con las propuestas de la Confederación y que estaban estos temas que menciono, que después puedo detallar un poco más, pero que nos parece que hay que encararlos y con un sentido de urgencia. Entonces, por ahí es donde no hemos visto ese sentido de urgencia, pero bueno, no lo vemos como una crítica por lo que digo, bueno, para que 100 días no es un tiempo como para hacer una evaluación, pero sí como esta necesidad de encarar los temas que el país necesita, que no se pueden seguir postergando, que no se pueden mirar para el costado porque afectan al desarrollo, afectan a mucha gente que está quedando por el camino y que nos parece que deben ser encarados con ese sentido de urgencia. Bien, voy a cerrar esta primera ronda. Leo, ¿cómo lo ves vos? Yo nunca me fui de viaje de luna de miel y tuve cita de Tinder, así que no tengo cómo compararlo con eso. Pero es evidente que alguno de los dos Sebastianes se equivoca, ¿no? Digo, o no estuvo tan mal o no estuvo tan bien. Yo creo que es muy difícil no fijarse en los errores cometidos por este gobierno en estos primeros 100 días. Errores no forzados, como se llaman ahora. Esto de que renuncie la ministra Cairo en los pocos días, es evidente que marcan una gestión en el inicio. Que renuncie el presidente de Colonización, marcan una gestión en el inicio. Que cierre la Biblioteca Nacional, marcan una gestión. Y podemos seguir con algún par de ejemplos más, ¿no? Pero es evidente que el comienzo de gestión fue dificultoso, complicado, no fue un desastre, pero fue complicado por lo menos, ¿no? Bien. Rafa, y te pido ir a esa encuesta y a ese trabajo de opinión pública que hicieron desde Opción. Perfecto, si te parece un primer concepto y después hablamos de la opinión pública. Dale. Mirá, yo diría lo siguiente, revisando un poco las experiencias recientes, quizá es uno de los primeros 100 días de gobierno donde no se ve alguna propuesta o alguna medida, entre comillas, estrella, que sí los hubo en gobiernos anteriores. Es un gobierno que arrancó en forma cautelosa,
con una meta importante que es la ley de presupuestos seguramente, porque hay una meta del gobierno muy claramente establecida, remarcada entre otros por el ministro de Economía, que es el país tiene que tener más crecimiento del que tuvo, por ejemplo, en los últimos 10 años con un promedio de 1% anual. Sí. Y a su vez gastar en función de lo que se crece. Por eso mismo el gobierno en ese sentido ha asumido una línea muy cautelosa. Entonces, se diferencia mucho de gobiernos anteriores. Por ejemplo, gobierno Jorge Valle, Comisión para la Paz. Gobierno de José Mujica, pacificación con los argentinos. Estaba todavía el tema de Botnia, la planta, etc. Primer gobierno del doctor Vázquez, plan de emergencia, en una situación muy delicada socialmente de salida de la crisis de 2002. Primer gobierno de la calle Herrera, o mejor dicho, el gobierno de la calle Herrera, de entrada con las reformas de signo liberal, el gobierno de la calle Pou, en plena pandemia, además de la gestión de la pandemia, el impulso de la LUC en los primeros 100 días de gobierno. Entonces, este gobierno ha arrancado a un ritmo, en un modo diferente, también mostrando un poco el modo de liderazgo de Orsi. Claro. Que es un liderazgo que, yo digo como en el truco, juega de pie. Primero observa, ve reacciones por aquí y por allá ante pequeñas crisis y toma decisiones. Ese es el liderazgo que él ha marcado. Lo decía en la entrevista que hizo al comienzo de semana con el diario El Observador, ¿no? Quiero ir contigo, Rafa, pero antes, ¿qué tan representativo de un gobierno son estos primeros 100 días? Bueno. Le pregunto a los analistas, a Leo y a Rafa. Pero Rafael, no nombraste a Mujica y no nombraste el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que también fueron primeros 100 días en los que hubo poca cosa, ¿no? Mujica sí, puse un ejemplo ahí que era el tema de mejorar relaciones. La mejora de relaciones. Sí, pero faltó el segundo Vázquez. El segundo que fue muy... Que es uno de los casos más interesantes de la opinión pública porque arranca, ese sí, con luna de miel. Sí. Y tiene una caída como no se vio muy pocas veces en la opinión pública en el segundo semestre de la segunda presidencia de Vázquez. Hay una caída de 20 puntos en la aprobación del gobierno. Porque tiene que ver con las expectativas, Rafael, esto, digo, de cuánto pesan los primeros 100 días. Y bueno, a mí me interesan quizás más los segundos 100 días. A ver si estas desprolijidades que ha hecho el NPP se van a repetir o si van a sacar apuntes. A ver si en estos segundos 100 días van a haber medidas concretas, económicas, se vienen los consejos de salario, se viene el presupuesto. A mí me interesa mucho más esos 100 días que estos primeros, pero sin duda que te marcan. Que, digo, el gobierno cometió errores y ya no puede cometer muchos más de aquí para adelante, ¿no? Quiero ir tengo la encuesta, pero quiero ir contigo. Bueno, en 100 días, por ejemplo, acá tenemos este último caso que pone Leo, ¿no? En 100 días se reabre Calcar. Calcar impacta de una manera notoria en una localidad del interior como es Tarariras. En 55 días se reabre. Tiene un proyecto productivo de un empresario nacional de volver a reabrir la planta. Se trata de generar nueva confianza con los productores para que remitan materia prima a la planta. 55 días estuvo cerrado. Y es una planta que tuvo recursos importantes del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea proveniente del gobierno anterior. Recibió mucha plata, aún así a principios de abril se nos cierra Calcar, en 55 días lo pudimos reabrir. ¿Te pones el sallo esto de desprolijidades que decía? Tuvimos errores no forzados, es cierto. Yo no vengo acá a decir tuvimos el mejor de los inicios porque ese no fue nuestro plan y no estuvo en el plan ni del gobierno ni del Frente Amplio empezar de esa forma. Nadie Ahora, esperaba... yo en 100 días tengo muchas cosas para decir. Arranco por Calcar porque es algo que toca directamente a un conjunto importante de trabajadores y a una empresa importante como la Industria Láctea. Se compraron hectáreas para colonización que van a ir destinadas a la producción lechera en la cuenca lechera. Que pusieron el grito en el cielo porque era muy caro, porque se anunció el mismo día que muere Pepe. A ver, yo creo que la oposición está como exacerbada en su intento de marcarle errores al gobierno y se extralimita, se pasa de rosca. Se pasan de rosca la compra de la estancia Villa Dolores. María Dolores. No, para nada. O sea, está bien resaltar los errores, pero hay que separar. Las altas y las bajas no pueden ser un impedimento o una excusa de que el gobierno no empiece a trabajar en las cosas por las cuales se comprometió para poder llegar al gobierno. Y Rafael lo nombraba y está claro. El gobierno anterior, antes de asumir, le entregó a la oposición y a todos los partidos políticos una ley que tenía 500 artículos que terminaron siendo 473,
que era una recolección de insumos y necesidades que tenía la población. Inmediatamente se puso a trabajar. Saquemos la pandemia de costado para que no quede como una excusa. Y se hizo, no puede ser una excusa de que las altas y las bajas y los problemas que tenga un gobierno con sus jerarquías sea una traba para empezar Tenían mayoría en a el producir, Parlamento. que empiece a producir. Y otro tema que para mí es muy importante Sí, adelante. es el gobierno que toman. Porque cuando vos tomás un gobierno que te mejoró el salario real, que te mejoró la ocupación, que la tasa de actividad es mayor, que hasta te mejoró el salario mínimo, o sea, un montón de cosas que podemos debatir, también te genera una acción totalmente distinta a la que tuvimos nosotros porque los sindicatos eran mucho Esa es parte peores. de la discusión de los primeros 100 días. La Ferrari anda bien o está fundida. A mí me ¿Hay bombas sorprendió. o no? Estuvimos el miércoles, ellos estuvieron en la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda, recibieron al equipo económico y leí lo que dijeron mis colegas del Partido Nacional, Sebastián, otros diputados. Valorar el tono con que fue enviado la exposición de motivos del ministro O'Donnell. Sí. No pasaron 6 horas. Están las actas, no pasaron 6 horas que sale la ex ministra de Economía, Arbeleche, diciendo que el ministro miente. A ver, las dos cosas no pueden estar contenidas en el mismo partido. Entonces ustedes se equivocaron. No. Se equivocaron entonces. No, porque le valoraron el tono al ministro Todas las O'Donnell. preguntas, todas las cuestiones que habla Arbeleche se las pregunté yo al ministro. El ministro no me las respondió. Bueno. No me respondió ni siquiera Yo cuál creo es que el la plan ministra que no tiene se sintió muy para crecer representada un 2% por año. Bien, vamos a ir a ese punto después. Leo. Es que a la gente no le importa esto que están hablando los Sebastianes, de la herencia, ni siquiera lo de calcar, que es una buena noticia, pero la gente no se entera. Vos te subís a un taxi y te hablan, vos, viste que renunció la En ministra de Tarariras es Vivienda. muy importante, Leo. Vos, viste que renunció el presidente de colonización. Vos, la Biblioteca Nacional, lo anunciaron el día del libro. Por eso te digo, los primeros 100 días son un golpe de efecto. Y el golpe de efecto del Frente Amplio los primeros 100 días se lo dio ellos mismos en la propia cara. ¿Tá? No arrancan con buen pie, Sebastián, por más que se hayan tomado medidas. Te digo en el sentido de la impresión que le está dando al público. Yo no sé, Rafael, cómo... Vamos con Rafa. ¿Qué Sí. te da esta encuesta? Te pido también los datos, ¿no? ¿Cuándo fue hecha y cómo? Perfecto. A ver, la única aclaración que tenemos que hacer es que esta es una encuesta hecha enseguida antes de las elecciones departamentales. Es Bien, decir, mayo. Primera semana de mayo. Bien. Ahora vamos a ver los datos duros. Hipótesis igual. ¿Por qué la estamos dando? Bueno, primero porque es un insumo que no habíamos publicado hasta ahora, que sirve como parte del diálogo que tenemos esta noche. Y en segundo lugar, porque nuestra hipótesis, también en vista de cómo ha transcurrido el resto de mayo y lo que va de junio, tampoco han habido grandes variaciones en la opinión pública. Es una opinión pública, vale decir, que está tranquila por el momento. No es el mismo contexto, por ejemplo, de 2020, donde más allá de la llegada de la pandemia, quienes votaron a la coalición republicana estaban esperando cambios importantes de gestión. El contexto de opinión pública con el que llega el presidente Orsi no es de una demanda de cambios radicales, es una demanda de cambios, de algunos cambios, pero no de refundaciones. Claro. Y en ese sentido es una diferencia de contexto importante. Si podemos ver la placa... Vamos a ver la primera placa, por favor, que plantea Rafa la aprobación, la evaluación, en definitiva, del gobierno. Ahí está. Bueno, tenemos un 30%, entre un 6 que dice que es muy buena y un 24 que dice que es buena, que aprueba el gobierno. Y un 19 que lo desaprueba. Siempre hablamos del saldo, el verde menos el rojo. Eso da más 11, o sea, tiene brecha positiva de aprobación. Pero ¿qué es lo más destacable de estos datos? El altísimo porcentaje de gente que no se pronuncia o que va hacia el medio. Claro. 38% dice ni buena ni mala y un 13%, que es un porcentaje usualmente más alto de lo que vemos en esta pregunta, no responde, no puede evaluar al gobierno. O sea que la mitad de los uruguayos o le da una nota intermedia, que también puede en algunos casos significar que justamente no tienen tantos elementos para evaluarlo, o directamente no responde la pregunta. Sí. No es una situación conflictiva, complicada para el gobierno frente a la opinión pública. La opinión pública está, vuelvo a otra también metáfora truquera, está orejeando todavía un poco lo que hace el gobierno. Vamos a la segunda placa, ¿qué es lo que plantea, Rafa? Sí, nosotros preguntamos, previo a la asunción, inmediatamente previo a la asunción del gobierno, cuáles eran las expectativas de cómo sería el gobierno, pero digamos en el tranco largo, ¿no? Sí. Es decir, cómo iba a ser el gobierno durante sus 5 años de mandato. Y en ese entonces nos dijeron, un 44 nos dijo que iba a tener una gestión
buena o muy buena, y un 16 nos dijo que sería mala o muy mala. ¿Qué vemos respecto a la aprobación de esos primeros 60 y pico de días? Y bueno, lo que vemos es que, en realidad, la gente que dice hoy que es mala o muy mala la gestión es parecido a los que decían que el gobierno iba a ser malo o muy malo. Eso no cambió mucho. Tampoco cambió mucho el porcentaje de no respuesta, pero lo que cambió es que tenemos más gente ahora que dice que no es ni buena ni mala, frente a la gente que decía que la gestión no sería ni buena ni mala. ¿Qué son, frente amplistas defraudados? Podría ser frente amplistas que están esperando. De hecho, esa es la siguiente placa. Nosotros tenemos para ver también cómo se descompone la aprobación de gobierno por electorados. A ver, ahí la vemos. Y todavía tenemos 4 de cada 10 votantes del Frente Amplio que no le otorgan nota favorable al gobierno. Habitualmente, lo que uno espera es que si el gobierno más o menos transita cumpliendo algunas expectativas de su electorado y no teniendo crisis internas, digamos, ¿no? Es decir, fuego amigo, por así decirlo, este porcentaje podría crecer. Claro. ¿Verdad? Podría crecer sustancialmente al interior del frente. Hoy es 61 aprueba, 29 ni aprueba ni desaprueba, eso explica parte de ese 38 grande, y un 2 desaprueba. Y al interior de la coalición republicana solamente un 8 aprueba, un 43% ni aprueba ni desaprueba. Quiere decir que todavía también está viendo hacia dónde va el gobierno. No le quitó todavía el crédito al gobierno. Bien. Ahí hay un espacio también para el gobierno para crecer de pronto, de la mano de una figura que a su vez a nivel de simpatía personal está bien posicionada. Orsi, el presidente Orsi. Vamos a hablar ahora después de cómo fue el liderazgo también de estos primeros días, particularmente, ¿no?, de Orsi como presidente de la República. Pero quiero ir a los trabajadores y a los empresarios. Decía Joselo que obviamente para ustedes ahora viene el periodo importante porque arranca la ronda de consejos de salarios. ¿Cómo vieron también la instalación y la llegada al gobierno del nuevo equipo del Ministerio de Trabajo y cómo se prepara eso, ¿no?, ese escenario? Bueno, yo dentro de las intervenciones que hubo, hay dos cosas que coincido. A ver. Una es cuál es el nivel de expectativa que tenía la gente, ¿no? Y porque el nivel de expectativa que tiene la población muchas veces también marca la situación. Y en ese sentido, yo creo que lo otro que quería de alguna manera remarcar es cuáles son las urgencias que esas expectativas de la gente podía tener. Y bueno, yo creo que hay algunas cuestiones, como el tema de la pobreza infantil o el tema de la pobreza en general y la situación de calle de mucha gente que hoy está viviendo esa penuria. Creo que ahí yo esperaba algo más del gobierno en medidas concretas que pudieran de alguna manera establecer... Dar una señal en los primeros días. Establecer señales claras en ese sentido. De hecho, desde el movimiento sindical nosotros colocamos alguna propuesta, como por ejemplo el tema de declarar la emergencia infantil en función de la situación que se dio, porque ya ha asumido el gobierno los números que se manejaban de pobreza infantil con la nueva medición que había hecho el Instituto de Estadística y Censo, trepaba más del 30%, lo que de alguna manera genera una situación bien compleja, y creo que ahí el gobierno debería haber tomado medidas más concretas que pudieran de alguna manera, utilizando la declaración de emergencia, ser de más impacto para la sociedad, porque realmente estamos en una situación, ya está entrando el invierno, vemos lo que es la situación de la gente en la calle, y creo que ahí es donde me parece que el gobierno no ha tenido, digamos, una respuesta de impacto hacia la sociedad. Después, bueno, claramente nosotros nos estamos preparando porque, evidentemente, tanto en la actividad privada como en la actividad pública, el segundo semestre va a estar signado por estas cuestiones que nos involucran a los trabajadores, tanto en todo lo que tiene que ver con la discusión de los consejos de salario en la actividad privada, con las cámaras empresariales. Hemos tenido alguna conversación con la Confederación Empresarial. Hemos tenido algunas coincidencias de ver cómo, entre otras cosas, una propuesta que nosotros quedamos de seguir trabajando, de ver
también con luces largas una estrategia para el desarrollo nacional y me parece que a nivel de lo que tiene que ver con los trabajadores, la cosa va por ahí. Nosotros seguimos orejeando la baraja para prepararnos en esta situación que se nos viene ahora pronto, ¿no? En esto del desarrollo y de la rapidez era parte de lo que usted planteaba. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista empresarial? Hubo algunas medidas que se tomaron, ¿no? Particularmente para los comercios y empresarios del norte del país, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar, una cosa que me parece bueno señalar es que lo que vemos del gobierno, ni bien se instaló, incluso antes, es un gobierno de diálogo, es un gobierno que busca, que escucha, que busca construir acuerdos, por lo menos en los espacios de diálogo se han planteado. En ese sentido creo que es una buena señal. Hay algunas medidas, esas que tú mencionás, de sensibilidad a la situación que se vive en la frontera, sobre todo con Brasil. Funcionarios del Ministerio de Economía estuvieron recorriendo con gente de los centros comerciales del interior, la frontera, interiorizándose la situación y se anunciaron algunas medidas. Alguna puede ser más polémica, pero bueno, no es el momento de analizarlas, eso es correcto. Ahora, lo que claramente ha dicho el Ministerio de Economía y el presidente también es lo que mencionaba Rafael en el sentido de la prioridad del crecimiento económico. Nosotros compartimos absolutamente eso. Si no hay un mayor crecimiento económico en el país, no hay desarrollo, no hay posibilidad de atender todas las situaciones de marginalidad, de exclusión, de gente que va andando por el camino también. Y para aumentar el crecimiento económico tiene que aumentar la inversión. El aumento de la inversión recae exclusivamente en el sector privado, es decir, la inversión total, pública y privada está en el 16%, tiene que ir al 20% por lo menos, es lo que planteó el ministro. Ese crecimiento es en el sector privado y para aumentar la inversión hay que mejorar la competitividad. Y ahí es donde nosotros entendemos que hay una cantidad de situaciones y de temas que hay que encarar, que están pendientes, que hay oportunidades de mejora y que donde nosotros entendemos que eso lo decía antes, el sentido de urgencia. Ahora, antes de seguir metiéndonos en algunos temas puntuales, pensaba cuando preparaba el programa, ¿dónde colocaría este inicio de gobierno si tuviera que decir que es un gobierno, y creo que iba en línea con lo que planteaba Rafa, ¿no? ¿De cambio o de continuidad? Y escuchaba a la senadora Blanca Rodríguez esta semana diciendo que lo que estaba claro era el cambio, digamos, de población objetivo que estaba en el foco. Decía ella, antes estaban los mayas, ahora en el centro, ahora tenemos a los más necesitados. No se nota. Hasta ahora no hemos recibido ninguna propuesta. El Parlamento está sin trabajo con respecto a esos temas. Lo decía José recién, esas medidas que todos estamos esperando por esas preocupaciones, esas alarmas, esas luces prendidas que se tienen que atender, hasta ahora no ha llegado ninguna propuesta. No sé de dónde la senadora entiende que saca, que se está atendiendo esa necesidad porque no lo hemos recibido. Sebastián. Bueno, es un dato de la realidad que el gobierno tiene mayoría propia en el Senado, no así en la Cámara de Diputados. Y las pruebas que hemos tenido hasta ahora nos han mostrado una oposición que, en definitiva, no está dispuesta a poner algunos intereses por encima. Por ejemplo, lo que tiene que ver ahora el debate de la caja profesional, ¿no? Este es un proyecto claramente que resuelve problemas que el anterior proyecto del 2023 no resolvía. Entre otras cosas, le asigna un monto claro de qué es lo que tiene que poner el Estado y rentas generales concretamente para rescatar la caja. El anterior proyecto no lo hacía y dejaba un cheque en blanco enorme para, de alguna forma, asegurar la continuidad de la caja. Hasta ahora, ¿qué pasa? Nosotros lo votamos en diputados, tenemos mayoría en el Senado, pero son los propios posicionamientos de los diputados del Partido Colorado y del Partido Nacional que están condicionando que lo que vuelva en el Senado no lo votarían. Entonces, ahí hay un intento deliberado de o esperar demasiado la solución de la caja o oponerse por oponerse a lo que el gobierno está haciendo. Esa falta de mayoría en diputados les está complicando. Es un dato de la realidad, o sea, no podemos ser necios y decir que se impone la negociación. Ahora, para negociar hacen falta dos, hacen falta por lo menos tener agendas. Con una parte de la oposición la tenemos, se puede dialogar, con otra seguramente todavía faltará tiempo para dar discusiones, pero hasta ahora no se ha visto esa disposición a dialogar. Amplío contigo, pero por alusión, respuesta. Yo sí, a ver, es la ley del 2023 la que pedía a Odone que se votara para después tener tiempo en el futuro para poder hacer las cosas mejor y que el Frente Amplio en su momento no lo escuchó y no la quiso votar. Cabildo Abierto fueron tampoco quienes lo votó. se negaron a no votarla. Comparto de que tiene que haber siempre dos para poder
realizar una negociación. Hasta ahora, si hay algo que no se ha construido en la Cámara, en el Poder Legislativo, justamente los consensos que se necesitan para aclarar los caminos. Y un tema que no es menor. A ver. Cuando hablamos de pobreza, nadie tiene el monopolio de la sensibilidad. La pobreza la tenemos todos y a todos nos preocupa. Hasta ahora, reitero, no hemos tenido arriba de la mesa ningún trabajo que nos reúna a todos para poderlo solucionar. Abro la ronda, Leo. Sí, no se entienden ellos. No, claro. Nos faltaba un psicólogo acá entre los invitados. No, es que se ¿Estás diciendo eso o no? Aunque se llamen igual, no se entienden. No se entienden y son de los tipos más capaces que tiene la Cámara. Pero lo que le decía Andújar era, ustedes no mandaron ninguna ley para combatir la pobreza, eso es lo que le decías tú, ¿no? Para combatir. ¿Cómo, por ejemplo? Es un esto ejemplo. grande. Está bien. Lo trajo a la mesa el López. No, Viviana vale preguntaba ejemplo. por eso, ¿no? Sí. De esa expectativa de ir el cambio de... el cambio para favorecer a los más necesitados. Andújar dice, no se presentó ningún proyecto en ese sentido para paliar las situaciones que se están viviendo. Situaciones que vienen del gobierno de la calle, ¿no? Por supuesto. Vienen de ahí y no ha habido por ahora ninguna medida visible. Con esto que te hablaba de los impactos, la gente lo que te comenta es, vos, salgo a la calle y están los mismos tipos tirados en la misma esquina. Eso es lo que ve la gente. Yo no sé qué es lo que se está haciendo, Sebastián, la verdad, pero como impacto primario de estos 100 días, la gente durmiendo en la calle es brutal, ¿eh? Antes de referirme a eso, de situación calle, hagamos una brevísima mención al tema pobreza infantil, que sí hay algo que cambió sustancialmente el eje de la discusión. Porque el gobierno anterior trabajó con una hipótesis de un 17 a un 20% de pobreza infantil en menores de 0 a 6 años. Nos desayunamos hace poquito por la actualización de la metodología, que en realidad no era ni 17 ni 20 la pobreza infantil, sino que es un 33%. Entonces, yo no voy a decir que la pobreza infantil creció exponencialmente de 17 a 31, no porque hay un cambio de metodología de por medio. Lo que sí diré es que la asignación presupuestal del gobierno anterior para combatir la pobreza infantil fue claramente insuficiente. Y ahora tenemos un problema que es el doble en magnitud, mucho más grande. Teníamos una hipótesis de 8% de pobreza en general, tenemos un 17%. Estadísticas oficiales del Instituto de Estadística. Entonces, lo que yo preciso para resolver un problema de 8 no es lo mismo que preciso para resolver un problema de 17%. Y ahora hay que rehacer los números, hay que rehacer los proyectos, hay que rehacer las proyecciones y hay que ver los instrumentos. Los instrumentos, por suerte, vamos a poder encontrar porque se discutió en ocasión del Fondo Infancia, el proyecto de la ministra Lustenberg en su momento. Claro, tenemos un montón de cosas para... Ahora, la asignación presupuestal que se requería para atender un problema ahora es sustancialmente mayor. Con respecto al tema calle, bueno, evidentemente que la situación ha desbordado a todos los gobiernos, pero el salto exponencial de la gente en situación de calle que vemos ahora y que estamos ocupándonos por el tema de que viene el invierno, dio un salto exponencial en los últimos 3 años luego de la pandemia. Y ahora vamos a tener que dar la respuesta a eso. No es una excusa, es de dónde partimos, porque si yo no sé de dónde parto, no sé cuánto tengo que disponer de recursos y de política pública para atender esa problemática. Sí, a ver, Seba, yo no quiero convertir esto en un debate de la Cámara de Legisladores, ¿no? Pero porque tiene razón Leo que hay cosas que a la gente le pueden interesar más. La situación de calle en los gobiernos del Frente Amplio subió un 80%. En el gobierno de la coalición subió un 30%. Eso tiene que estar claro, porque tampoco es buscar culpables, sino que hay que buscar soluciones. Lo importante es saber por qué vamos a perder todo el 2025 para encontrar los instrumentos que Valdomir está diciendo que tenemos que encontrar. Se nos va el daño en solo esperar el presupuesto que se aplica a partir del 2026. Llegó una rendición de cuentas y no hay nada de eso. No hay nada. Y era una buena oportunidad. Era una muy buena oportunidad para empezar a buscar recursos para generar mejores instrumentos para llevar adelante las preocupaciones que supuestamente este gobierno tiene. Igual muchas veces también hay que ordenar la casa, ¿no? En un almuerzo, desayuno que hizo Ceres planteaba que hay, en primera infancia, hay 5 unidades ejecutoras en 4 incisos que tienen cometidos asociados vinculados a infancia. En total emplean a 1.786 personas, tienen un gasto de 470 millones de dólares. Uruguay cuenta con más de 500 programas que no logran atender como corresponde a los 320.000 menores que viven en condiciones de pobreza. Y planteaba lo de la ley de Lustenberg, por la que recorrió y trilló el Parlamento durante todo el periodo pasado, que en definitiva justamente era eso, ¿no? Distribuir recursos actuales de forma más eficiente. Digo, el sistema político reconoció que hay una ineficiencia en lo que ya tiene. Correcto. Entonces está bien, falta plata,
Pero la que hay no la están usando bien tampoco. Correcto. No se utilizó bien. Nosotros en 100 días no podemos ejecutar toda la plata que se le asignó al Fondo de Infancia, ni mucho menos al diseño que traía el proyecto de Lustenberg. Ahora, es evidente que si había plata para gastar y tenés un 33% de pobreza en menores de 0 a 6 años, evidentemente no hiciste bien las cosas. Y ojo, insisto que está bueno lo que plantean todos de no mirar con ojos en la nuca permanentemente porque tenemos cosas muy fuertes y pesadas para resolver para adelante. Pero tenemos que saber de dónde partimos y en todo caso yo tengo que medir al gobierno de la calle y de la coalición en función de los objetivos que se colocó. Y eran, pusieron la ley la institucionalidad fiscal para evitar los desajustes del déficit, nos entregan lo mismo de lo que encontraron en el 2019. Y ese es el equilibrio. Ellos dijeron que iban a ganar con otra perspectiva y que iban a gobernar para lograr otras cosas. No lo lograron. Un apunte cortito sobre esto, porque si hay algo que sobra para buscar soluciones es institucionalidad. Ese documento que tú acabas de leer, que yo no lo conocía, pero es parte de la realidad que hay. Institucionalidad para abordar los temas de la infancia sobra, porque tenés el INAU como Instituto Rector de Política de Infancia, tenés el Fondo de Infancia, tenés ahora la ley Lustenberg, tenés el proyecto de ley del comisionado parlamentario para... Entonces, el problema es que hay que ejecutar y hay que tomar decisiones concretas para ver cómo, en definitiva, podés encontrar soluciones. Y bueno, y ahí es donde me parece que tanto el gobierno anterior como estos 100 días del actual gobierno vienen pegando mucho más en la herradura que en el clavo, ¿no? Lo veía Leo Cercara, no sé si quiere aportar algo. Yo lo que veo que es el ajuste de cuentas ¿no? Ustedes hicieron esto, pero ustedes no. Nosotros fuimos malos, pero ustedes fueron peores. Y esto va a estar bravo así, ¿no? Yo miraba ahora el tema de la caja de profesionales, donde no se llega a un acuerdo. Debería ser un acuerdo rápido, donde la gente no ponga la guita. Pero de verdad, cuando uno habla de política con la gente, no mide esto. Che, mirá lo que dejaron estos. No lo mide así, ¿sabes? Sebastián. Pero sabes, Leo, que también venimos de un proceso electoral donde se dijeron muchas mentiras. Y eso está pendiente. Está pendiente aclarar las cosas que se dijeron fuera de lugar. Para nosotros es muy importante. Porque ni tan malo ni tan bueno. Se dijeron de todos lados. Bueno, yo tengo que proteger las mentiras que dicen los demás sobre nosotros. Y se dijeron muchas cosas, muchas barbaridades, muchas calamidades, muchos escenarios catastróficos. Es verdad. Y está mal. Y sí, es cierto, Leo. Y ahora que se asume en un gobierno, se conoce la realidad, con una honestidad intelectual muy importante por parte del ministro en reconocer todos los valores positivos que dejó. Sí, pero los actores políticos, Eva, del Frente Amplio, y principalmente su principal figura directriz del Frente Amplio, su presidente, estuvo 2 años diciendo mentiras. La 2 años diciendo barbaridades. La ex ministra Arbeleche va dirigida al ministro de Economía no y lo llama de mentiroso. No vamos a resolver nada. No vamos a resolver nada. Pero sí hay cosas que hay que dejarlas en claro. Porque es muy importante, porque es el país real. Claro. Y el país real y lo resuelven ahí. Y los números te mandan el país real. Y lo tenés que demostrar y lo tenés que decir. Porque está mal generar una ficción solamente porque se le habla a la barra y no se le habla a la gente que tiene que progresar día a día y mejorar la calidad de vida. Lo hicieron, ¿no? Sí. Las dos partes mintieron a cara de perro. Es que en campaña electoral pesa mucho el relato que mentira, yo lo instalás, acepto. ¿no? Pero por supuesto. Es un duelo de relatos. Sí, también. pero ahora ya, recién empezó el gobierno y ya quieren empezar a instalar cada uno su relato, ¿no? Porque, Leo, seguimos lo mismo. Nos siguen que la deuda flotante, que las cosas que dejaron, que nos aumentaron el déficit, que tenemos que pedir más deuda. Y hay cosas que necesariamente es nuestra profesión y nuestra ocupación, las tenemos que desmentir. Porque es lógico, porque es un tema de honestidad intelectual, de cómo marcarle a la gente las cosas que están bien y las que están mal. Y el debate se termina a construir consensos. La realidad parlamentaria implica que hay que construir consensos. Es mano en Frente Amplio. Bien, abro, Rafa. Sí, para aportar desde otro ángulo a la conversación, me hago algunas preguntas ahora sobre el futuro, ¿no? Pensando en ese amarillo tan grande, bueno, refleja por un lado esta cuestión de que justamente la ciudadanía tampoco, desde el sistema político hacia la ciudadanía, no se permeó ningún tema fuerte de discusión pública en estos meses. Es decir, y en ese sentido el gobierno no fue mano de proponer algo y de pronto la oposición le contesta. Bueno, ese fue un tema, ¿no? ¿Quién marcó la agenda? ¿Quién marcó la agenda pública, no?
no la marcó mucho el gobierno, esa es la realidad, en el sentido de que justamente hoy se está negociando algo puntual, importante obviamente, que es la caja de profesionales, pero no hubo de pronto justamente una propuesta desde el gobierno que la discutiera la oposición y que bueno, ahí la opinión pública zanjara un poco o se posicionara. Por eso es un amarillo que está claramente a la espera. Y a la espera también uno se hace algunas preguntas. La primera es, ¿cuál va a ser la decodificación de la ciudadanía del liderazgo de Orsi cuando le toque su primera crisis? Por crisis hablo de algún episodio muchas veces que eso... ¿Vos decís que el de Cairo no fue una primera crisis? Estoy hablando de algo más estructural que puede ser incluso externo, puede ser interno, sí. La de Cairo, a ver, fue un momento muy incómodo para la fuerza política, para el Frente Amplio, pero, por ejemplo, no lo pondría a la misma altura de lo que fue la crisis de Marcet, con la renuncia de Bustillo y de Heber en el gobierno de la calle Pou, donde hubo una conferencia, fue un momento más tenso para el gobierno. Entonces la pongo en otro nivel. Pero estoy hablando también de crisis, dejo la pandemia, pero la crisis de la sequía, por ejemplo. Claro. O la de la aftosa que tuvo Jorge Valle, o alguna puntual... Una crisis que afecte al país. Alguna crisis que afecte al país, si es que le toca, que puede perfectamente pasar. Bueno, ahí cómo sería el liderazgo de Orsi, cómo lo decodificaría la ciudadanía. Esa es una pregunta que queda por verse. Sí vimos a Orsi reaccionar ante un momento de personal muy complejo, que fue la denuncia falsa en plena campaña electoral, y realmente en ese caso Orsi lo zanjó con mucha templanza, ¿verdad? Bien. Ante la opinión pública. Eso por un lado me parece importante. Y lo otro, a nivel de política pública, una pregunta que me hago es, ¿cómo va a ser esta resolución del tema de la seguridad social? Que es un tema de política pública clave, donde el Frente Amplio se dividió en torno al plebiscito, pero está en contra de la ley de seguridad social votada en el gobierno anterior. ¿Y cómo se va a desenvolver ese tema tan estratégico para el país bajo el liderazgo de Orsi, que va a apelar, como bien dijo Diego, es un liderazgo de diálogo permanente? Pero justamente el riesgo que siempre está latente con el diálogo permanente es que al final eso se licúe mucho por justamente la imposibilidad de lograr un consenso. Tengo que ir a una tanda, no lo quiero dejar colgado, O'Neill, sobre este punto que planteaba y también cómo ven desde el punto de vista empresarial, cortito, el tema del peso del Estado, que es algo que suelen plantear, ¿no? Bueno, es uno de los temas de los que venía enganchado, como lo venía diciendo antes, respecto a la mejora de la competitividad. Ahí hay 4 o 5 cosas que son fundamentales. Una, bajar el peso del Estado. Hay que reducir el gasto público, que ha crecido sistemáticamente en los últimos 20 años de los sucesivos gobiernos. Hay que reducir el déficit fiscal. Hay que mejorar la eficiencia del Estado, desburocratizando, desregulando, incorporando tecnología, digitalización. Hay que mejorar la negociación colectiva, que tiene efectos que no deseados, pero que terminan favoreciendo la informalidad y otro tipo de problemas. Por supuesto que hay que trabajar en la inserción internacional. Pero en estos primeros días, para alguno de esos puntos, ¿vio un camino que pueda encarar alguno de esos temas que menciona? Está claro que el Ministerio de Economía está trabajando fundamentalmente en la ley de presupuesto. Sabemos que algunos de estos temas están contemplados. Hubo alguna decisión puntual, por ejemplo, como prorrogar hasta fin de año un aspecto de la ley de inversiones, ese tipo de cosas, pero poca cosa, digamos. Bien. Poca cosa. ¿Me quedaste, Leo, para No, yo quería hablar de Orsi, pero si querés hablamos después. Después de la tanda. Y recuerden que está operativa la encuesta en X para votar, así que los invitamos a votar en esta tanda cortita. Después volvemos, hay más debate, hay varios temas planteados sobre la mesa, sobre los que es interesante debatir. La ley de presupuesto, ahí se juega mucho el liderazgo de Orsi, cómo lo han visto en estos primeros 100 días, pero sobre todo cómo encamina para el futuro. Ya venimos. 10:53 de la noche, seguimos en vivo en la pantalla de Canal 4, aquí en Todas las Voces. Nuestros invitados ya tienen las paletas para votar, los vamos a hacer jugar también en la jornada de hoy al final. Pero vamos a arrancar este segundo bloque, hay muchos temas pendientes. Todavía ahora en la tanda surgía también cómo se ha posicionado la coalición, ¿no? De la que tanto hemos hablado en el rol de oposición en estos primeros 100 días. Pero Leo, voy contigo y la figura de Orsi, ese liderazgo que ha marcado en estos 100 días. Sí, Rafael hablaba del Orsi que se viene y se preguntaba cómo va a ser para encarar crisis. Lo que pasa es que la pregunta surge también, Rafael, porque se ha instalado una imagen de un Orsi tambaleante, ¿no?
que no tiene el carácter suficiente como para hacer frente a las crisis. Y sin embargo, Orsi a mí me sorprendió bueno, Orsi no sorprende, digo, no es un tipo que sorprenda, ¿no? Digo, pero en las dos pequeñas crisis que se le produjo, el tema Cairo y el tema colonización, el tipo salió mostrando una personalidad propia, incluso contra su propio sector político. En el tema Cairo, el NPP pedía que se quedara, Cairo dijo me quedo, y Orsi la sacó. En el tema colonización, el NPP salió a apoyar, está en regla, ¿no? Orsi dijo tiene que renunciar a una de las cosas y tuvo que renunciar. En esos dos hechos, el tipo mostró su personalidad, con su tiempo. ¿Te puedo agregar una, Leo? Sí. Donde Orsi claramente se desmarcó de su propia fuerza política, el tema de Medio Oriente. Ah, mira, sí. En el tema de Medio Oriente, el Frente Amplio sacó un comunicado muy duro sobre la sí. situación en Gaza, ¿verdad? Con una crítica frontal a Israel, y Orsi marcó que, por supuesto, tiene sus desacuerdos y demás, pero ha marcado siempre un tono diferente al Está bien, pero ahí también al interior del Frente en la Amplio. política internacional tiene que pesar ese rol institucional, ¿no? Pero está interesante porque también en la previa se planteaba directamente quién iba a gobernar. Sí, claro. Si el que iba a tomar el control de presidencia de la República era Orsi o era Alejandro Por eso Sánchez, te digo, por ejemplo. si te dejás llevar por lo que pasó hasta ahora, el que mata es Orsi. Bien. El que armó el lío con el tema colonización fue el Pacha Sánchez en el periodo de Mujica. Él hace una especie de autocrítica, a punto de hacerla al Pacha Sánchez. Era un momento emotivo y capaz que se me fue la garganta, porque si él no lo decía ahí, el tema de esta colonización, no sé si nos enterábamos. ¿tá? Pero creo que el tipo, no pechereando, el tipo no es un degolla funcionarios, pero creo que le ha sacado bastante bien hasta ahora, el loco. Me parece a mí. ¿Cómo lo ven desde el...? Bueno, vos qué me vas a decir, arranco contigo. Gracias. A ver, el Orsi presidente, yo tengo que ponderar que él tiene un estilo, una impronta que transmite una serenidad, una tranquilidad, un proceso de análisis que me da una cuota de confianza en poder resolver situaciones complejas. También entiendo que es el primero en asumir el rol que tiene que gobernar para todos los uruguayos y no para su propia barra, y que eso todavía en el resto del Poder Ejecutivo no está muy claro por los mensajes que se dan. En el Poder Ejecutivo, decís. En el Poder Ejecutivo. Y yo creo que él, en ese sentido, como uruguayo, tengo una cuota de confianza de que su temple y su razonamiento... Eso, ¿no? O sea, que se reconozca y yo tengo confianza en el presidente. Sí, no, en eso no digo. Institucionalmente es bueno. Soy una persona republicana institucional que hay que decir las cosas como son, porque aparte tengo un conocimiento profundo él fue intendente muchos años en nuestro departamento y estoy convencido de que quien va a generar la apertura del diálogo parlamentario va a ser él. Que Orsi va a ser el que va a abrir va a ser el que va a propiciar el diálogo parlamentario para lograr los entendimientos que tenemos que lograr nosotros. Desde la barra. No hay ninguna duda que el que manda es Yamandú, eso no había dudas antes, no había dudas ahora. Leo lo trae, ¿por qué? Porque se instaló por parte de actores interesados en el tema construir esa idea de que Yamandú era un liderazgo distinto, un liderazgo de características más débiles que otros presidentes. Y en realidad él tiene su impronta, claramente, no hay duda, lo reitero, que el que manda es él y el que define es él. El tema es que, claro, ¿cómo se empalma esto con lo que se decía antes? El peor Frente Amplio. ¿De quién acuñó eso? ¿De dónde va a gobernar lo peor del Frente Amplio? ¿No? El Frente Amplio más radical. Lo acuñó una parte de la actual oposición, hay que hacerse cargo de eso ahora. Y lo traigo también aparejado con lo que se dijo en el bloque anterior. El único partido que sigue en campaña electoral es el Partido Nacional, que hasta fines de junio va a seguir en esa disputa interna por quién va a presidir el directorio. Y ya que hablamos, por ejemplo, Sebastián trajo a colación la figura del presidente del Frente Amplio. Ayer, uno de los presidenciables del honorable directorio, como es el senador Heber, decía que él teme, en una entrevista con Búsqueda, que él teme por la unidad partidaria y que se imaginaba un liderazgo como el de Fernando Pereira para el Frente Amplio. A ver, yo
realmente son tantas las voces que hay adentro de la oposición, y particularmente dentro del principal partido de oposición, que es el Partido Nacional, que yo no sé con quién quedarme. Si es con Sebastián Andújar, con quien tengo muchísimas sintonías, o con Javier García, que es el dirigente principal de su sector, o con Álvaro Delgado, o con Bianchi, o con Da Silva. O sea, yo creo que se están diferenciando en función de quién le pega más al frente y quién le pega más al gobierno. ¿Cómo sentís que se instaló la coalición en este nuevo rol de oposición también, ¿no? Porque hay una parte con la cual se puede trabajar y proyectar discusiones de acuerdo, y hay una parte que, por más de que le lleves todas las cosas arriba de la mesa, no te van a dar ni un vaso de agua. Eso es lo que está planteado hoy en el Parlamento. Duro, ni un vaso de agua. Todos somos distintos, todos tenemos nuestra propia impronta y también el rol que te genera la actuación política. Algunos son más duros en sus expresiones, otros somos más conciliadores. No significa que seamos más blandos, porque se puede ser determinante con una muy buena expresión, no es necesario caer en la vulgaridad para ser determinante. Esto pasa siempre en la política en todos los partidos. No me imagino a Javier siendo como Fernando Pereira, por las dudas, ¿no? Lo quiero aclarar. Bien. O'Neill, ¿cómo vio hasta ahora la figura presidencial? Esto que hablábamos de Yamandu Orsi. No, bueno, yo me afilo un poco a lo que decía Sebastián en el sentido de un voto de confianza al presidente. Creo que tiene un estilo diferente de conducción, indudablemente también de eso de escucha, pero creo que es una persona que termina decidiendo y, como dije al principio, un voto de confianza a la gestión. Él también lo decía en esta nota con El Observador, ¿no? Si alguno pensaba que yo venía de la reina del carnaval tirando todo y marcando no sé cuántas leyes, no, que eso no siga lo pensaba de largo, nadie. ¿no? Eso no lo pensaba nadie. Nadie esperaba. Él no va a ser nunca. No va a ser ni la calle Pou, ni va a ser ni siquiera Mujica, ¿no? Yo creo que su liderazgo va a ser así, un liderazgo manso, lento, se va a tomar su tiempo. Lo que pasa es que la barra pesa, y no hablo solamente de la barra del MPP, a mí me parece que el amarillo ese que mostraba Rafael son gente del frente. Yo me encuentro con amigos blancos que te dicen esto es un desastre, me encuentro con amigos frente amplistas que dicen, vos, no arranca esto, no arranca. Entonces la presión de la barra, pero la barra bien de abajo va a estar brava, va a estar brava en los próximos días. ¿Sí? José Leo. Bueno, yo creo que lo que no hay duda es que el estilo de conducción de Orsi refleja su personalidad. Siempre ha sido así, como intendente, como militante, los que lo conocemos de otra fila, digamos. Siempre ha sido un tipo que apuesta al diálogo, un tipo de muy buen relacionamiento personal, pero creo que de una condición de firmeza en las decisiones que de alguna manera marca la cancha. Entonces, en ese sentido, creo que va a tener su propio estilo y creo que está bueno eso también en el sentido de cómo absorbe las presiones de todos lados que va a tener. Claro. Y en eso me parece que va a ser el tránsito que va a tener en la presidencia de la República. Claro, la ley de presupuesto obviamente que va a ser un momento clave, ¿no? Es uno de los momentos más complejos y ahí en definitiva se marca también el rumbo para los 5 años de gobierno. Ahí estamos todos de acuerdo que va a ser el mojón clave. Nos estamos quedando con poco tiempo. Tenemos la encuesta, el resultado de la encuesta para compartir. Ellos ya tienen sus paletas. Las opciones que hay es muy bueno, bueno, malo, muy malo. Le vamos a pedir que lo pongan en la pantalla si ustedes la ven. Ahí está la pregunta que les hacíamos y ese es el resultado de Twitter. El porcentaje está planteado ahí, yo la verdad que no lo veo. Ahí, muy malo, 53%, malo 31%, bueno 10%, 6% muy buenos. ¿Cómo son las letras? ¿Cómo serían las letras? La ficha técnica, Rafael. Explíquenos esta encuesta. Esta encuesta es de todas las... Poneme de nuevo el resultado, lo que tengamos para que los invitados acá se me guíen, porque si no lo tenemos complicado. Ahí. A, muy bueno. B, muy bueno. C, malo. D, muy malo.
Hay algunos disidentes que van a explicar por qué no votan. No les vamos a decir No que es que se complican, ¿no? A, muy Yo bueno, estoy era acostumbrado obvio. a votar. B, buenos. C, malos. Mira, acá pensé que podía. ¿Y acá? Yo estoy con los amarillos de Rafael. Ni Claro, bueno ni pero malo. es- No es la opción. Rafael. Tibio, soy un un tibio. Rafael no CB, da opiniones. ¿Es un BC o CB? CB. Que estaría de acuerdo Claro. en eso también. Bien, ni bueno ni malo. ¿O'Neill? Creo que no es tiempo suficiente para evaluar. Bien. Ah, bueno, O sea, las 5 categorías, apareció no sabe, no contesta. sí. O sea que tenés No sabe, todas no contesta ni bueno ni malo. Teníamos que haber ampliado las Claro. opciones de la encuesta de Twitter. Creo que no te vos deja más estuviste de muy 4. bien, porque la verdad que, claro, sos un profesional de esto. Y ¿no? ese es uno de los grandes temas de las encuestas, que estén todas las opciones. Claro, muy bien. Bueno, tenemos un comentario final, Igual, me quedó. Yo quiero aclarar algo. Yo A ver. evalúo al gobierno, no al presidente. Bien, no está claro. Era una Mi voto Eso fue es- por el gobierno, no por el presidente. Esto que dice Sebastián también es muy relevante, porque hay muchas formas de medir el distinta. desempeño de un gobierno. Está la aprobación presidencial, usted aprueba o desaprueba el desempeño de Yamandu Orsi, Claro. y está la aprobación gubernamental. Que es de lo que nos tenemos que preocupar. Y a veces van en línea y a veces no. No, está clarísimo. Entonces, Les son muchas dimensiones. les pido un comentario final a cada uno, así vamos cerrando, pues ya estamos con poco tiempo. Arranco contigo, Sebastián. No tengo duda que en los próximos periodos, sobre todo cuando empiece el debate presupuestal, van a haber puntos de acuerdo. Estoy seguro que, por ejemplo, para hablar de temas como pobreza infantil, hablar de temas como la reforma penitenciaria o temas vinculados a la ronda salarial, van a ponerse discusiones muy fuertes arriba de la mesa, pero vamos a llegar a puntos de acuerdo, sobre todo con aquellos que realmente tienen trazabilidad en tener un gesto republicano, ¿no? Particularmente con lo que tiene que ver con pobreza infantil y la salud para atender situaciones de vulnerabilidad extrema vinculadas a la salud materno-infantil, a la pobreza infantil. Nos vamos a poner de acuerdo, tendremos matices, pero vamos a llegar a acuerdos suficientes para atender prioritariamente esos temas. En el presupuesto decís que eso va a estar claro. Eso va a estar presente y se va a manifestar, creo yo, ojalá, con apoyos de todas las bancadas representadas en el Parlamento. Sebastián Andújar. Que no perdamos tiempo, que todos los días es un día menos para el gobierno, que hay que aprovecharlo, que hay que aprovechar la situación que en la que está el país, porque hay que ponderarla, porque es una buena situación dentro de la coyuntura que existe regional y mundial. Uruguay está bien, no podemos desperdiciar estos momentos. Y bueno, y con la esperanza de que el gobierno avance de una buena vez. Me pareció demasiado dejar esperar hasta el presupuesto. El presupuesto, estamos convencidos, se va a aumentar la deuda, se va a gastar mucho dinero, pero el tiempo perdido no se recupera. Y eso es preocupante. Bien, gracias, O'Neill. Sí, a ver, tenemos la expectativa en la ley de presupuesto indolente, pero creo que es una consideración fuerte en el sentido de que el presupuesto va a tener restricciones muy grandes porque, como dijimos, el gasto público está en niveles que no se pueden aumentar. O sea, por más que haya un nuevo gobierno del Frente Amplio, no se puede pensar en que el gasto se puede seguir aumentando. Entonces, el presupuesto va a tener restricciones. Entonces, me parece que el país en lo que se tiene que enfocar es en crecer y que para eso hay que encarar las reformas necesarias que están pendientes y las oportunidades de mejora para realmente poder pasar a otro estadio de crecimiento y de desarrollo. O sea que para usted la clave está en el crecimiento del país, en modificar ese 1%. Absolutamente. Y en cómo hacerlo. Bien, José Leo. Al comienzo del gobierno anterior se daba este debate también y aparecían voces como las de reducir el gasto y todas esas cuestiones. El ajuste fiscal que hizo el gobierno anterior fue brutal. Los organismos del Estado lo sufrimos duramente. Solo en la Administración Central se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo. Solo en la Administración Central. Sin embargo, el déficit fiscal no bajó. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que ojalá tanto el Parlamento como el Gobierno en la ley de presupuesto puedan tener la capacidad de mirar cómo se puede desarrollar desde el propio presupuesto también las líneas estratégicas para el crecimiento del país, que es lo que decíamos todos. Bien, tengo un minuto para los dos. Sí, no, a mí me interesa, como decía Sebastián Andújar, cada día que pasa es un día menos y me importa el tema de la pobreza, ¿no? Hay sectores que no pueden esperar más. Y hablamos con Valdomir hoy, hay un tema que se viene que es muy importante, que tiene que ver con las libertades personales, que es el de la eutanasia. Y yo creo que es un tema que este gobierno puede dejarlo como una muesca ahí, ¿no? Así como Mujica dejó
matrimonio igualitario, el tema de la eutanasia me parece un tema re interesante como debate además, ¿no? Filosófico. Total, lo hemos tratado acá varias veces. Rafa. Bueno, en un mundo donde hoy la democracia está enfrentando problemas, también destacar que las primeras señales del gobierno y también en su relacionamiento con la oposición son favorables en cuanto a la institucionalidad, el diálogo, algunas premisas básicas, donde sin las cuales la democracia no puede sobrevivir. Claro. Y destaco en ese sentido, esta misma semana, el viaje de los 2 expresidentes, Lacalle Pou y Sanguinetti, junto al actual presidente Yamandu Orsi, para un evento en la República Argentina donde, bueno, entiendo que hubo diálogo, intercambio. Ya no es noticia esto. De las imágenes que nos siguen representando, ¿no?, en el mundo, por suerte, y que muestran que tenemos una democracia sana. Les agradezco mucho. En un contexto problemático. En un barrio complejo. Gracias por habernos acompañado hasta tan tarde este viernes y sobre todo a todos ustedes por estar del otro lado. Buen fin de semana, nos vemos el próximo viernes. Que pasen bien. Chau, chau.